Sea bendito y alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea a Dios para siempre. Pues bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes de una manera extraordinariamente maravillosa. Sea Dios guardando sus vidas, guardando sus casas, guardando sus familias, guardando sus ministerios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gusto estar con ustedes, amén. Gusto enorme poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta noche pues quiero hablarles unos principios bíblicos. Así que conéctate ahí, conéctate, comparte esta transmisión. Te saluda tu hermano en Cristo, siempre siervo del Señor Miguel Treminio. Gloria sea a Dios para siempre. Comparte esta transmisión en un grupo, con un amigo, con alguien. Quiero darte algunos principios que están en el libro de Génesis capítulo 1, que te van a ser de bendición para entender el crecimiento del creyente. El crecimiento desde cero hasta donde Dios te quiera llevar. Y hay unos principios bien importantes en el libro de Génesis capítulo 1, que yo quiero resaltártelo. Ciertamente no es el texto correcto para hablar de esto, pero quiero utilizarlo de este modo para ilustrártelo y que más o menos usted se identifique con este relato del escritor Moisés en el libro de Génesis. Y dice la escritura de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay unos principios bien importantes que yo quiero resaltarte en esta hora, y lo primero que tú tienes que entender es que Dios siempre está trabajando. Siempre está trabajando, y en este camino ciertamente van a haber errores, ciertamente van a haber pecados por parte nuestra y van a haber errores por parte nuestra, pero tú tienes que entender algo bien importante, que el hombre se equivoca, bendito sea el nombre del Señor, y el hombre falla, el hombre comete errores, pero Dios es perfecto. Y si hay alguien que conoce tu historia y conoce tu principio, también tu desenlace, ese es Dios. La Biblia dice que en el libro de los Salmos, capítulo 139, porque tú me formaste. Aleluya. Hay un Dios que te conoce de principio a fin, y desde el vientre de tu madre Él estableció y estructuró un diseño profético y un destino profético para tu vida. Por lo tanto, no hay circunstancia que pase en tu vida que no esté al alcance de la omnipotencia, de la omnipresencia y de la omnisapiencia de Dios. Sin embargo, en este camino, amado hermano, vamos a tener ciertos tipos de trances y dificultades donde muchas veces vamos a decir: Señor, ¿por qué no entiendo lo que me está pasando? ¿O por qué no entiendo este proceso que estoy atravesando? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a encontrarnos con diversas pruebas y dificultades, momentos donde vamos a llorar, momentos donde nos vamos a sentir los menos indicados para avanzar en este camino, momentos, gloria sea al Señor, donde vamos a sentir que no podemos seguir adelante, y momentos donde nos vamos a sentir sucios, y momentos donde vamos a sentir, amado hermano, que no vamos a poder avanzar. Y habrá momentos, téngalo por seguro, y póngale sello a esto, donde usted se va a acostar por las noches y se va a sentir como que algo está ocurriendo en su vida. Eso se llama lucha constante con el pecado. El pecado tiene una batalla continua en nuestra vida espiritual, día con día, donde nos enfrentamos a ese gigante que lamentablemente mora dentro de nosotros. Mi alma adora al Dios del cielo. Y es importante entender la escritura, aleluya, cómo Dios opera, o cómo es que el hombre debe crecer de manera saludable en el caminar del Señor. Y en el libro de Génesis encontramos 4 principios que yo quiero resaltártelos antes de iniciar a compartir y a disertar en este mensaje. Y los principios que encontramos en el libro de Génesis son: de las tinieblas a la luz, de la luz al orden, del orden a la bendición y de la bendición a la asignación. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Lo primero que tú tienes que entender es que para pasar de las tinieblas a la luz,
tú tienes que venir primeramente a la luz. Y la Biblia establece en este principio que la luz se llama Jesucristo. Él es la luz verdadero. Él es la luz de los hombres. Y establece la Escritura de que los hombres no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Y ahí está el problema, amado, en el ser humano, que el hombre no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Y usted nunca va a cambiar ni nunca va a avanzar mientras usted no venga a la luz. Es decir, es necesario que usted acuda a esa ayuda muy importante, la más importante que usted podría tener en su vida, la cual se llama Jesucristo. Usted no puede salir adelante si Jesucristo no está morando dentro de usted. Y no le estoy hablando simplemente de prosperidad física, de prosperidad material, porque muchas veces se ha malinterpretado la palabra prosperidad, queriendo hacernos pensar que prosperidad simplemente tiene que ver con dinero, con materiales. Y yo he visto mucha gente, lo he repetido una y otra vez, que lo único que tienen es dinero. Y lamentablemente, amado hermano, son personas pobres espiritualmente. El dinero es bueno y Dios prospera al ser humano, pero hay cosas más importantes que el dinero. Sin embargo, el dinero es importante. El dinero es el recurso que Dios te da, y antes de Dios poner a Adán y a Eva en el jardín del Edén, primero Él puso los recursos. En otras palabras, si Dios te asignó con un propósito sobrenatural, primeramente Él te dio los recursos. Y ahí es donde yo digo siempre, bendito y alabado sea el nombre del Señor, que Dios nunca va a dejar de perecer a su iglesia y nunca va a dejar aguantar hambre a sus pequeñitos, porque Dios ya tiene destinada una asignación de reino, una asignación sobrenatural para tu vida, donde vas a avanzar en escala, no para retroceder, sino para ir de gloria en gloria y de poder en poder. Pero es necesario que entendamos que antes de nosotros meternos en ese proceso, en esa dimensión que se llama crecimiento, tenemos que hacer las cosas de manera ordenada para que usted y yo podamos entender a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Algo bien importante que tenemos que comprender es qué es la identidad del cristiano. Identidad, hablamos de un origen, hablamos de un diseño, hablamos de un propósito y hablamos de un destino. Por ejemplo, origen es donde yo fui creado. Diseño es la estructura con la que a mí me crearon. El propósito es por el que yo nací. Y el destino es tener en claro a dónde yo voy a llegar. Y cuando entendemos el diseño, entonces nosotros estamos preparados para avanzar en este camino. La Biblia dice que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Nótese algo, que Dios no ordena la tierra, escúcheme bien, no ordena la tierra y no ordena las cosas sin que antes Él hiciese la luz. Porque es necesario que la luz ilumine el camino para ver a dónde es que está ocurriendo el desorden. Y ese principio en el mundo espiritual tiene un peso sobrenatural, porque hay cosas que están ocurriendo en tu vida, circunstancias que tú estás atravesando, que tú no las has entendido ni las has discernido en el mundo profético, en el mundo espiritual, en lo sobrenatural de Dios, no las has podido discernir simple y sencillamente porque no hay una luz en tu camino que te ilumine y que te diga, mira, lo estás haciendo mal. Estás caminando mal. Y tú muchas veces le dices a Dios, Señor, pero mira, yo quiero prosperar, te estoy sirviendo. No, pero es que es necesario de que haya una luz en tu camino que te ilumine y que te muestre por dónde vas a caminar. Y tenemos muchos predicadores hoy en día que están hablando de un Cristo, aleluya, que han escuchado de Él, pero que no lo conocen. Tenemos mucha iglesia hoy en día pronunciando a un Cristo que se ha escuchado hablar de Él, que conocen su palabra, pero que no conocen al Dios de la palabra, porque no han tenido un encuentro con ese Dios sobrenatural, el Dios que cambia, el Dios que ilumina el camino de los hombres para darles la libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros aprendemos a disertar y a entender cómo Dios trabaja en el ser humano, nuestro caminar va a ser más práctico. Por ejemplo, Dios fácilmente hubiese dicho, ordénese todas las cosas, pero Dios lleva un orden de crecimiento en la vida del creyente que muchos nos cuesta entender. Pero el primer principio para esto es, hágase la luz. La luz es necesaria para que se muestren las obras malas que hay en el ser humano, para que se muestren los lugares donde hay desorden y comience Dios a ordenar todo aquello que esté en desorden. Voy para allá. Si la luz está apagada, entonces fácilmente usted puede tropezar en cualquier piedra.
Si la luz está apagada, usted fácilmente puede caerse en cualquier momento. Es necesario que la luz se encienda, y cuando la luz se enciende, entonces usted dice, wow, yo pasé por ese lugar y estuve a punto de tropezar en esa piedra, pero a Dios gracias que encendí la luz para que yo pudiese ver que ahí había una piedra o había ese precipicio, y si no hubiese estado esto iluminado, fácilmente me hubiese caído. Por eso es que Dios en el libro de Génesis trabaja primeramente, antes de comenzar a establecer todo el diseño y la estructura y el núcleo de esta tierra. Primero Él manda hacer la luz. Y por la palabra que entendemos precisamente que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendemos que Dios crea la luz. Y cuando Él crea la luz, fíjese bien, dice la Biblia que todo estaba desordenado, todo estaba vacío, y no puede haber llenura sin que antes haya luz. No puede haber orden sin que antes haya luz. Tu matrimonio no va a cambiar si tú no vienes a la luz de Cristo. Tu familia no va a cambiar si tú no vienes a la luz de Cristo. Es necesario que se encienda una pequeña antorcha, aleluya, que ilumine el camino, que muestre el camino. Y yo te traigo noticias en esta hora. Esa luz se llama Jesucristo, y esa luz mora dentro de ti para darle vida a aquello que estaba muerto, para darle orden a aquello que estaba desordenado. Y yo vengo a hablarte de parte del Señor en esta hora, que esa luz va a visitar tu casa, va a visitar tu familia, va a visitar tu matrimonio, va a visitar a tus hijos, y va a haber un cambio sobrenatural cuando la luz del Evangelio, cuando la luz de la palabra de Dios, cuando la luz de Cristo alumbra una casa. No hay diablo que pueda detener la mano de Dios. La brujería es deshecha, la brujería es exhibida, los demonios son exhibidos. No hay demonio que pueda habitar en un lugar donde la luz de Cristo está, porque simple y sencillamente cuando está la luz de Cristo no se dejan puertas abiertas ni orificios para que el enemigo entre a querer hacer destrucción a la vida del ser humano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y una vez que Dios manda que se haga la luz, entonces todas las obras se hacen manifiestas. Y es cuando tú viniste a Cristo que tú entendiste que andar con una mujer y otra era malo, era pecado. No fue antes, cuando tú estabas en el mundo, tú no comprendías eso y tú pecabas deliberadamente. Y fue hasta que tú viniste a Cristo, hasta que la luz del Evangelio te iluminó, que tú comprendiste que todas esas cosas que estabas haciendo en el mundo, que estabas haciendo cuando estabas sin Cristo, estaban mal. Y es el Evangelio el que te va iluminando. Yo siempre he dicho que el solo Evangelio es suficiente para cambiar la vida del ser humano. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro opciones. El simple hecho de predicar el Evangelio es más que suficiente para cambiar la vida del hombre, para cambiar la vida del ser humano. Si la luz de Cristo no se refleja, bendito y alabado sea el nombre de Cristo, a las multitudes, si la luz de Cristo no se refleja al hombre, es algo, mi hermano, inevitable. Es algo inevitable que el hombre se siga perdiendo. Yo creo que la iglesia en este tiempo está cometiendo un severo error. Está hablando demasiada prosperidad, está hablando de demasiados milagros, está hablando de demasiadas, aleluya, sanidades, está hablando de demasiadas cosas, aleluya, pero no está mostrando la luz. Y es necesario que la luz de Cristo sea mostrada para que el hombre pueda avanzar en este camino. Bendito sea el nombre del Señor, porque de nada sirve tener una iglesia llena de dones y almas perdiéndose allá afuera, aleluya, porque la iglesia que está llena de dones espirituales no está haciendo las cosas bien en el Señor, no está haciendo las cosas bien en Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice que Dios hizo la luz, y cuando la luz salen a luz todas aquellas cosas que estaban ocultas. Cuando la luz llegue a tu casa, el brujo que te hacía la guerra va a quedar expuesto. Cuando la luz llegue a tu familia, ese demonio que te atormentaba va a quedar expuesto. Y hay algo bien importante, que Satanás no mora donde hay luz. Satanás no puede morar donde hay un Señor más grande que él morando. Y es necesario que la luz del Evangelio alumbre tu vida. Ahora yo te pregunto algo, ¿qué áreas de tu vida están en oscuridad? ¿Qué áreas de tu vida todavía no has permitido que entre la luz? ¿Será que no has permitido que la luz entre a tu finanza? ¿Será que no has permitido que la luz entre a tu corazón? ¿Será que no has permitido que la luz entre a tu matrimonio? ¿Será que la luz no ha entrado todavía a tu carácter, a tu temperamento? Es muy necesario que la luz alumbre esas áreas que están desordenadas. Y escúchame bien, no solamente desordenadas, sino también vacías, porque muchas personas
están dentro de Cristo, están en el Evangelio, pero se acuestan por las noches sintiéndose vacías. Están dentro de la barca, pero no están morando de la manera correcta en el Señor. Es decir, ellos están en el cuerpo de Cristo, pero Cristo no está morando dentro de ellos. Y por eso es que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y no fue hasta que la luz aparece que se manifestó. Y va a haber una manifestación en tu vida en este tiempo. Bendito es el nombre del Señor, que va a haber algo sorprendentemente importante en tu vida, que es la manifestación de la luz de Cristo, y cosas que estaban ocultas se te van a comenzar a revelar. Cosas que estaban escondidas se van a comenzar a manifestar, pero no es para hacerte la guerra, no es para destruirte, sino para que tú puedas vencer en el nombre de Jesús. En este tiempo Dios quiere una iglesia llena de poder, llena de autoridad, y con labios dispuestos para predicar el Evangelio, y es necesario que la luz de Cristo comience a alumbrar el entendimiento en los pastores, en los evangelistas, en los profetas, en los siervos del Señor, en los miembros, en los líderes, en hombres dispuestos. Es necesario que el poder del Evangelio, la luz de la palabra del Señor, comience a iluminar. Y la Biblia dice que estaba, alabado sea el nombre del Señor, desordenado y vacío, y Dios habla que sea la luz. Y ahí viene el segundo principio. Una vez que la luz llega a un lugar, entonces sí Dios puede operar y dice, bueno, ahora esto está alumbrado, ahora ya se manifestó lo que estaba mal, ahora sí yo puedo comenzar a ordenar lo que estaba desordenado. Y hay una pregunta que surge en mí cuando yo leo este texto: ¿por qué la tierra estaba desordenada? ¿Qué fue lo que estaba ocurriendo? Porque antes que haya desorden, primero tuvo que haber habido orden. Para que exista la palabra oscuridad, primero tuvo que haber existido la palabra luz. Para que exista la palabra desorden, primero tuvo que haber existido la palabra orden. Y entonces Dios dice, bueno, se manifestó. Y hay una manifestación gloriosa que va a ocurrir en tu vida, tan poderosa, que tú vas a comenzar a cambiar cosas que no sabías cómo cambiarlas, pero Dios te va a comenzar a dar la autoridad para soltar el mal carácter, para soltar el mal temperamento, para soltar el chisme, para soltar la envidia, para soltar los celos ministeriales, para soltar esos celos que te atormentan en tu matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor, pero es necesario que la luz se encienda. Y mire lo que pasa. Dios dice, hágase la luz, ¿verdad? Y cuando se hace la luz, dice que vio Dios que la luz era buena. Y dice que ahí comienza un proceso de cambio, porque dice que separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Fíjese bien ahí, en esa escena usted se va a dar cuenta de algo bien importante. Dios comenzó a ordenar, y es por eso que cuando la luz ilumina, entonces comienza a haber orden. Antes usted caminaba como a usted se le daba la gana, hablaba como a usted se le daba la gana, vestía como a usted se le daba la gana, pero viniendo a los pies de Cristo, usted comienza a cambiar de mentalidad, y Dios comienza a sacar todo aquello que no le agrada de su vida y comienza a transformarlo, comienza a hacer un trabajo sobrenatural en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, mi hermano. Esto es un proceso donde progresivamente Dios va trabajando en la vida del creyente, y donde día a día todo pensamiento contrario es llevado cautivo a la mente de Cristo, para que usted y yo podamos crecer en el Señor. Pero yo quiero decirle algo: no se atormente, usted va a seguir pecando, alabado sea el nombre del Señor, mientras esté en este cuerpo. Usted va a seguir fallándole a Dios, aleluya, unos de una manera, otros de otra manera, pero no es la idea hablar de que sigamos pecando. La idea es cuánto le está dando oportunidad a Dios para que ordene las áreas que están desordenadas en tu vida. ¿Qué cosas necesita Dios ordenar en tu vida que hasta el día de hoy están en desorden, y que tú necesitas ver la transformación del Evangelio en tu vida, en tu casa? Mucha gente, bendito sea el nombre del Señor, algunos necesitan ser ordenados de una manera, otros de otra manera. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, tenemos cosas que necesitamos cambiar. Necesitamos exponernos, aleluya, al cambio que Dios ofrece. Tenemos que entender que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y entre más
dócil y más moldeable es el barro, mejor es la vasija que va a resultar de ese trabajo que el alfarero, aleluya, está formando en este camino. Y Dios dice que comienza a ordenar, y al orden Él le puso nombre. Y el orden es, bendito y alabado sea el nombre del Señor, aquello que establece la palabra, que el adúltero ya no sigue siendo más adúltero, también el pleitisto ya no sigue siendo más pleitisto, también el fornicario ya no sigue siendo más fornicario, tampoco la chismosa sigue siendo más chismosa, simple y sencillamente porque hay algo que se llama Espíritu Santo que viene a morar dentro de usted una vez que usted vino a la luz, y el Espíritu Santo comienza a santificarnos, a prepararnos, a capacitarnos para avanzar en el Señor. Yo puedo asegurarle que hoy en día usted está detestando cosas que antes amaba hacer y no las hace porque antes usted las hacía porque usted estaba en tiniebla, pero hoy usted está morando en la luz del Evangelio de Cristo y simple y sencillamente el Espíritu Santo está haciendo la obra en usted. Y qué glorioso, qué maravilloso es comprender de que hay gente que han sido cambiada por esta palabra bendita y han sido transformadas, y va a seguir Dios haciéndolo, no solamente contigo, sino también con tu familia, también con tus hijos, también con tus generaciones. Tu familia va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos, todas tus generaciones van a ser bendecidas. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es necesario que antes que todas estas cosas acontezcan, bendito y alabado es el nombre del Señor, primero tú te sometas al orden y al cambio que Dios ofrece para darte, porque mientras tú no te sometas a ese orden, bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces tú no vas a poder experimentar, escúchame bien esto, no vas a poder experimentar el cambio que Dios ofrece. Es necesario que te sometas al orden de Dios y que te sometas a ese cambio. La Biblia dice que comenzó Dios a ordenar todo. Pero algo bien importante que el escritor Moisés resalta es que vio Dios que la luz era buena. Y yo te pregunto en esta noche, en este día, en esta mañana que tú me estés escuchando, ¿tú crees que Dios se equivocó contigo? ¿Tú crees que Dios no sabía que tú le ibas a fallar? ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a pecar? Dios sabía que tú ibas a fallar. Dios sabía que tú ibas a darle de espalda en algún momento determinado de tu vida. Pero yo te digo algo, Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. Él sigue siendo fiel y Él sigue trabajando y seguirá trabajando contigo. Y por lo tanto, tu responsabilidad es seguir avanzando, aunque sea de arrastra, confiando en el Señor, que aquel que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y por lo tanto yo he visto mucha gente, mi hermanos, que vive en un evangelio falso, creyéndose lo más grande que todos, aleluya, y diciendo que ellos no fallan, y están haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que todos pecamos. Bendito sea el nombre del Señor, y no es tanto la palabra pecamos, sino de la manera que lo hacemos. Hay gente que pecan deliberadamente, pero hay otros que fallan inconscientemente sin querer hacerlo y se sienten sucios cuando le fallan a Dios porque se sometieron al orden. Se sometieron a la responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo los santificara. Se sometieron a esa disponibilidad de dejar que el Espíritu Santo trabajara. Hay un momento donde tú tienes que tomar las llaves de tu vida y ponérselas al Señor y decirle: Señor, aquí está mi carácter, toma, haz tú con él lo que tú quieras. Señor, aquí están mis finanzas, toma, aquí está ella, haz tú con ella lo que tú quieras. Señor, aquí está mi tiempo. Mucha gente le están robando el tiempo a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Son personas desordenadas, bendito sea el nombre de Cristo. No oran, no ayunan, no leen la Biblia, no se congregan, aleluya. Y no hay nada más lamentable ver a un ministro que dice ser predicador de la palabra del Señor, que pasa 3 meses afuera de la iglesia, aleluya, y se congrega una vez cada 3 meses, mi hermano. Eso es algo inaceptable, bendito sea el nombre de Cristo. Y se nos ha malformado en este tiempo a los hombres de Dios, aleluya. La agenda los está destruyendo. La gente está destruyendo grandes predicadores. Muchos hombres que antes eran hombres de Dios, aleluya, hoy viven frustrados
porque predican 20 mensajes fuera de la congregación donde ellos pertenecen, y cuando llegan a la iglesia son completos desconocidos. La gente no los conoce porque no han dado frutos dignos dentro de la congregación, aleluya, y se la pasan todo el tiempo afuera, se la pasan todo el tiempo dando, y se la pasan todo el tiempo sacando aceite de la vasija, que llega un momento que la vasija se queda vacía, llega un momento que la vasija se queda, bendito sea el nombre de Cristo, sin nada que dar. Y es ahí donde vemos tantos evangelistas tirados en el mundo, tantos pastores tirados en el mundo, porque nunca aprendieron el principio de recibir, de ordenarse para Dios. Nunca aprendieron el principio de comprender lo que era ordenarse en el camino del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Nunca entendieron el principio de lo que era, alabado sea el nombre del Señor, permitir a Dios que los cambiara. Y por eso vemos pastores adictos a la pornografía, pastores que, aleluya, tienen hasta 5 o 6 mujeres. Y eso está, amado, esto no es algo nuevo, ni lo estoy diciendo fuera, aleluya, de un contexto público, porque esto es público, aleluya. ¿Cuántos pastores son sorprendidos en adulterio, acostándose con la miembra, acostándose con la sierva, acostándose con la diaconisa, acostándose con la tesorera de la iglesia? ¿Cuántas mujeres de pastores, esposas de pastores, le son infieles al pastor con el pianista, con el baterista, le son infieles a él? ¿Y por qué sucede todo eso, hermano Miguel? ¿Por qué es que tanto adulterio en el pueblo de Dios? ¿Por qué es que tantos pecados sexuales en el pueblo de Dios? Porque no nos hemos sometido al ordenamiento que establece la palabra de Dios. Queremos pasar directamente desde el primer punto, que es la luz, hasta el último punto, que es la asignación. Tenemos muchos ministros predicando en el altar que nunca supieron lo que era formación, nunca supieron lo que era sentarse a escuchar palabra de Dios, nunca supieron lo que era sentarse a dejarse formar por un hombre de Dios, y hoy andan predicando y gritando 4 gritos, aleluya, y ellos dicen que lo hacen para Dios. Mi hermano, yo comprendo que usted lo haga de todo corazón, usted lo haga para Dios, pero si usted quiere hacer algo para Dios, hágalo con excelencia, hágalo bien, bendito sea el nombre del Señor. Un ministro mal formado se la pasa en un mensaje de 1 hora, 50 minutos hablando en lengua y 10 minutos gritando cosas, aleluya, cosas sandeces que ni siquiera tienen que ver con el texto bíblico que tomaron en cuenta a la hora de exponer el mensaje, y quieren que el pueblo sea edificado. De esa iglesia tenemos un montón de congregaciones en este tiempo, iglesia, aleluya, donde le dan más prioridad a los cantos, le dan más prioridad a los testimonios, le dan más prioridad a los especiales que a la palabra del Señor. Y la falta de formación es lo que viene trayendo tantos errores doctrinales, y es necesario que los ministros, escúchenme bien, le estoy hablando a los ministros en este tiempo, los ministros se sometan a un ordenamiento. Desde el más pequeño hasta el más grande tienen que tener a alguien a quien darle cuenta, porque aquí no hay lugares especiales, mi amado hermano, aquí no hay lugares especiales. Aquí, aleluya, si el ministro es sinvergüenza, se sienta en disciplina y espera su tiempo, aleluya, para ser restaurado y vuelve a caminar. Pero no es que nosotros tengamos que estar congraciando con un hombre, aleluya, que por no someterse al ordenamiento en Dios, aleluya, ha mandado mucha gente al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Esposas de pastores, cuántas esposas de pastores yo las he visto, amado hermano, que son coquetas, mundanas, bendito sea el nombre del Señor, y los pobres hombres caminan con la cabeza abajo, caminan humillados, bendito sea el nombre de Cristo, porque simple y sencillamente no se someten al orden que Dios ofrece a través de su palabra. En otras palabras, moran en tinieblas todo el tiempo. Y fíjense bien, Dios dice que todo lo que Él hizo era bueno. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Pero ¿cuál bendición? Si no es aquella que viene en el orden correcto que Dios establece. Usted no puede, aleluya, pretender tener un vehículo, pongámosle casa, sin antes usted ordenarse en el Señor, ¿verdad? Y estar preparado para recibir esa bendición. Supongamos que Dios viene y le dice, le voy a regalar $2 millones, pero usted no está preparado para administrar ese dinero. Entonces Dios dice, no, yo no le puedo entregar ese dinero hasta que esté capacitado para poder administrarlo y saber que en lugar de enaltecerse se va a convertir en alguien humilde. En lugar de volverse soberbio, volverse prepotente, volverse activo, volverse arrogante, se va a mantener humilde. Entonces hay cosas que nosotros no hemos recibido porque no estamos preparados para recibirlas. No es que Dios no quiera dártela, simplemente Dios lleva un trato en el hombre de manera progresiva. Dios quiere bendecirte, Dios quiere verte prosperado,
Dios quiere verte lleno de bendiciones. La Biblia dice que todo esto lo hizo para nosotros, para que nosotros disfrutásemos de las bendiciones que Él ofrece. Pero Dios no te va a entregar algo sin que tú estés preparado para darle la administración correcta. ¿De qué le vale a Dios entregarte ese carro que le estás pidiendo? Si cuando tengas el carro que le estás pidiendo, el carro del año, tú te vas a ir de fiesta, te vas a ir a hacer cuanta cosa mala. Entonces dice Dios, no, lo prefiero en la iglesia caminando a pie antes que andar en un vehículo y perdido en el mundo. Y muchas veces hay gente que le dice, Señor, pero llevo 20 años en el evangelio y ¿por qué nunca me has dado lo que te he pedido? Porque si se supone que tú eres un Dios que prospera, te he diezmado todo el tiempo, he sido fiel en tu finanza, ofrendo, bendigo la obra del Señor, pero ¿por qué me falta? Y en el cielo se puede escuchar la voz que te dice, porque no estás preparado. Siempre tenemos que entender algo bien importante. Las respuestas de Dios siempre van en tres maneras. A veces te va a responder que sí, a veces te va a responder que no, y otras veces te va a decir espera. Y cuando Dios te dice que esperes, es porque no estás preparado para recibir lo que le estás pidiendo. Quizás esté en la voluntad de Dios, pero si no estás preparado, Dios dice, le voy a dañar la vida si yo le entrego esto. Y como Él conoce tu presente, también conoce tu futuro, también conoce tu pasado. Él sabe de qué pata es la que tú cojeas. Pongámosle así, Él sabe de qué pie es que tú cojeas. Entonces Él dice, si yo le doy esto, literalmente le voy a arruinar la vida. Es necesario que primero ordene esta área, ordene esto. Y mire, mi hermano, yo no soy adivino, yo no soy agorero, yo soy predicador. Por lo tanto, yo no sé qué áreas usted tiene que cambiar, pero usted sí sabe qué áreas tiene que entregarle a Dios. Y si en esta noche usted se dispone a decirle a Dios, entra en mi vida, entra, ilumina mi vida y comienza a ordenar aquellas cosas que están desordenadas dentro de mí, comienza, Señor amado, a poner todo en su lugar. La Biblia dice que Él hizo la expansión y dice que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban, aleluya, sobre la expansión. Él comenzó a poner todo en su lugar. La Biblia establece en el libro de los Salmos que los cielos cuentan las maravillas de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En otras palabras, Dios no puso nada fuera de su lugar. Dios todo lo puso en su lugar y en el lugar donde Él lo puso está de manera correcta. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si este ojo hubiese quedado acá y esta oreja hubiese quedado aquí, mi hermano, imagínese, no. Dios todo lo pone en su lugar y hay cosas en tu vida que están para tu vida, pero que están en el lugar equivocado. Hay personas que han llegado a tu vida que simplemente le diste el lugar equivocado. Y es necesario que en esta noche tú entiendas y recapacites qué áreas Dios necesita ordenar en tu vida. Sigamos leyendo. Y dice el verso 7, dice, y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Sigue Dios poniendo las cosas en su lugar y descúbrase lo seco. Cuando Dios comienza a poner todo en su lugar, entonces que tú comienzas a descubrir quién tú eres. Présteme atención ahí. Usted nunca se dará cuenta quién es usted mientras usted no se da cuenta quién es Dios al que usted adora. En la revelación de Jesús al apóstol Pedro están los discípulos en una reunión bien importante donde están discutiendo quién era Jesús. Y de repente probablemente algunos decían lo que las multitudes decían, y digo esto porque las multitudes decían lo que los discípulos les estaban enseñando, y probablemente, présteme atención en esto, los discípulos estaban hablando de un Cristo errado, de un Cristo equivocado, pero ellos en esa discusión, el apóstol Pedro le habla y le dice, yo sé quién tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Simón, Simón, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora es cuando yo te digo a ti,
que tú eres Simón, pero que ya no te vas a llamar Simón, sino que ahora eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Fíjese que Dios, alabado, Jesús no le dice a Pedro, tú eres Pedro, antes de que Pedro le diga, tú eres Cristo. Tú no vas a saber el potencial que tú tienes, ni la capacidad que tú tienes, mientras tú no conozcas quién es Jesús, mientras tú no tengas una previa revelación de lo que es Cristo. En otras palabras, no tengas un encuentro personal con Jesús. Y tú vas a descubrir la asignación profética, la asignación en la que Dios te puso en cierto lugar, en cierta congregación, en cierto grupo de personas, mientras tú no conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pedro, fíjese que Pedro tiene ese encuentro con Jesús en ese momento y la revelación a través del Espíritu Santo, y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y inmediatamente Jesús le dice, pues tú eres Pedro. Pero hay algo bien importante. Simón significa junco que arrastra el viento. Y Pedro, literalmente, lo que Jesús le está diciendo, mira, tú antes de conocerme a mí, tú eras inestable, era Simón, un junco que arrastra el viento. Pero mira, Pedro, ahora yo te lo presento de esta manera. Tú ya dejaste de ser un junco que arrastra el viento y ahora tú eres Pedro. Y Pedro significa piedra. Piedra no es la roca, piedra es un pedazo de la roca, pero con la misma connotación que tiene la roca. Y piedra significa algo sólido, algo estable. En otras palabras, antes de conocerme tú eras inestable. Antes de tener la revelación tú eras alguien que se movía de un lugar a otro sin estabilidad alguna, pero a partir de hoy, a causa de que tú tuviste esta revelación, ahora yo te digo que eres piedra, vas a ser estable, vas a ser firme. Y vemos ese resultado del proceso de crecimiento de Pedro, como Pedro madura tan fuertemente a través de las exhortaciones, porque en una ocasión hasta le dijo diablo Jesús a Pedro, aleluya, porque Pedro tenía cierta inestabilidad emocional, y no es hasta que escribe su primera carta donde él dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuese tiempo. Pedro tuvo un proceso bien duro de crecimiento, amado. Pedro tuvo un proceso de crecimiento bien fuerte, pero el primer principio para el cambio de Pedro fue descubrir quién era Jesús. Y cuando él descubrió quién era Jesús, se le reveló quién era Jesús, entonces Jesús le reveló quién era él. Y tú necesitas tener en claro que antes, alabado sea el nombre del Señor, de que Dios te asigne y que Dios te envíe, primero te va a hacer descubrir la asignación que tú tienes, y eso no se consigue mientras no descubras quién es el Dios al que tú le estás sirviendo. Fíjese los discípulos, en Mateo capítulo 15, los discípulos, aleluya, habían visto a Jesús multiplicar los panes, habían visto a Jesús ver y hacer tantos milagros, devolverle la vista a los ciegos, devolverle la voz a los mudos, devolverle el caminar a los paralíticos. Sin embargo, los discípulos, cuando están en el punto de la tormenta, los discípulos dicen que se desesperaron tan fuerte, porque ellos, aleluya, habían conocido a Jesús en el área de los milagros, habían conocido en el área, bendito sea el nombre del Señor, de las sanidades, y habían caminado con Jesús, pero no tenían una revelación previa de Jesús. Y es hasta que se manifiesta la tormenta que Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Hay algo que está ocurriendo con ustedes. Lo que ellos no entendían es que ellos estaban cegados. Ellos habían visto muchos milagros y muchos acontecimientos. Sin embargo, previamente ellos no conocían al Cristo con el que ellos estaban caminando. Y es hasta en la tormenta que Jesús se les revela, aleluya, como el Dios que detiene las tormentas, calma los vientos y hace enmudecer los huracanes. Y yo vengo a decirte algo: cuando tú descubras quién es Cristo, cuando tú entiendas la revelación de Jesús, cosas sorprendentes van a comenzar a ocurrir en tu ministerio. Cosas sorprendentes van a comenzar a ocurrir en tu familia. Cuando tú aprendas a conocer quién es Cristo, entonces que Dios se va a manifestar de una manera impresionante a tu favor. Tu ministerio va a crecer de una manera espectacular. Vas a comenzar a ver la mano de Dios más fluida a tu favor. Aleluya. No es que Dios no esté contigo, simplemente no estás descubriendo de manera correcta lo que Dios quiere hacer contigo. Y dice que cuando, bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 11,
En el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Vuelvo a decirle, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, de según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Número 1, la luz. Número 2, el orden. Número 3, descubrir quién es Jesús para poder descubrir quién soy yo. Y número 4, la bendición. Por eso es que esto yo le llamo siempre, cuando me toca explicarlo en asuntos de doctrina, le llamo de las tinieblas a la luz, de la luz al orden, del orden a la asignación y de la asignación a la bendición. Y en este cuarto punto es cuando encontramos que una vez que Dios ordena todo, una vez que se descubre a dónde está lo seco y a dónde está lo que puede ser multiplicado, lo que puede ser fructificado, lo que puede ser materializado, por así llamarle, entonces ahora Dios viene y dice, es tiempo de producir frutos. Y es cuando en el libro de Génesis comienza él a hablar y dice, aleluya, habla de producción, habla de multiplicación, se da cuenta de que el crecimiento en Dios es progresivo y que Dios no se salta ni el más mínimo detalle. Por eso es que yo he dicho siempre que Dios nos enamora aún con los pequeños detalles. Aún cuando nos levantamos por la mañana y podemos respirar y podemos hablar y podemos cantar y podemos caminar, aleluya, nosotros estamos siendo seducidos, estamos siendo enamorados por un Dios que nos ama, por un Dios maravilloso, porque Dios no es un Dios de grandes detalles, amado hermano. Dios nos enamora con pequeños detalles, porque digo algo bien sencillo, la vida para Dios es un pequeño detalle. Dice la Escritura en el libro de Job capítulo 14 que Él le puso límites a los días del hombre, y aunque el hombre quiera repasar de ellos, no puede repasar de ellos. También dice la Escritura que, alabado sea el nombre del Señor, si Él se apartase del hombre, entonces el hombre dejaría de ser. Simplemente ese pequeño detalle de permitirnos la respiración es algo maravilloso, y a raíz de, aleluya, del ordenamiento, a raíz de descubrir quién es Jesús, la revelación de Jesús, entonces cuando nosotros tenemos ese descubrimiento y todo está ordenado, ya la adúltera no es adúltera, la prostituta ya no es prostituta, ni la lesbiana lesbiana, ahora es una sierva del Señor que ya conoció la luz, que se ordenó en la luz y que descubrió al Dios de la luz. Entonces ahí Dios dice tiempo de producir frutos. Y dice, y produzca, aleluya, y produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Diga conmigo en esta hora, llegó el tiempo de producir frutos en el Señor. Y cuando hablo de producir frutos, hablo de frutos espirituales, tanto frutos materiales. Y en este punto sí que tenemos que entender de que cuando Dios ordena todo y estás preparado, lo único que te queda es abrir tus manos al cielo y recibir la bendición que viene de arriba, porque la Escritura establece que de arriba viene lo bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Y Dios, amado hermano, no es un Dios tacaño que te vaya a dar por medida. Él da sin medida alguna para bendecir a sus hijos. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta según sus riquezas en gloria, dijo el apóstol Pablo. Eso quiere decir que todas las cosas nos fueron entregadas, pero nos serán manifestadas, materializadas cuando pasemos el proceso de manera correcta. Y fíjese que la tierra comienza a producir semilla, a producir árboles frutales, y comienza a producir todo lo que hay en la tierra. Ahí usted se va a dar cuenta en el resto de la historia cómo Dios comienza a hablar, bendito sea el nombre del Señor, de los animales. Pero viene un quinto punto. Una vez que Dios lo manda, aleluya, una vez que usted deja que la luz entre a su casa, una vez que usted deja que la luz permita manifestar los errores y los errores sean ordenados, y una vez que a
usted se le revela la luz de Cristo, entonces Dios le comienza a bendecir en los recursos materiales. Y hay un quinto principio que la Biblia establece, y Dios dice, y dijo luego Dios en el verso 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos y para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días del año, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahí hay dos principios. Primer principio, aleluya. El primer principio en este punto es el quinto punto, que es la evidencia. La evidencia viene cuando usted ha crecido de manera ordenada en el Señor. Entonces Dios va a poner evidencia en ti. Tú vas a orar por los enfermos se van a sanar no por ti, sino por Dios. Tú vas a ir a clamar por las almas se van a salvar no por ti, sino por Dios. Porque hay evidencia. La Biblia dice que Él puso lumbreras en el cielo. Vuelvo y repito, estoy ilustrándole en este capítulo de Génesis, versículo a versículo, lo que, aleluya, considero es el crecimiento progresivo en la vida del creyente. Y una vez que las lumbreras están estacionadas en el lugar correcto, comienzan a alumbrar. O sea que Dios no te va a dar dones espirituales, aleluya, para que tú destruyas a tu hermano. Tenemos que salir de esas locuras, aleluya, donde el ser humano está destruyendo. Si nos estamos comiendo entre nosotros mismos, Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja nunca de la manera de la que se está trabajando hoy en día en muchas congregaciones. No digo en la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una, sino en muchas congregaciones y muchas denominaciones. Sino que la evidencia es el fruto de haber permitido que Dios ordenara tu vida. Y dice que estas lumbreras eran por señales, es decir, el sol, la luna, las estrellas son señales de que vemos el sol y sabemos que está de día, y vemos la luna y sabemos que está de noche, y vemos las estrellas y sabemos que está de noche. De este modo hay evidencias que van a seguir a los hijos de Dios, y eso está en el libro de San Marcos capítulo 16, donde dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, para que las señales te sigan, es necesario de que tú camines. Dios manda directamente a que las señales sigan. Y una señal no va a seguir a alguien que está estático, simple y sencillamente porque no se está moviendo. Y voy a este punto, en este momento es necesario que para que las señales te sigan, tú te muevas. Porque Dios no trabaja, mire bien, Dios trabaja con un David que fue adúltero y se dejó restaurar, con un Moisés que quebró las tablas de la ley y se dejó restaurar, con un Abraham que salió de una Mesopotamia llena de idolatría. También perfectamente Dios trabaja con un, alabado el nombre del Señor, Abraham, que fue capaz de mentir hasta el punto de que él quiso engañar, ¿verdad?, al faraón. También Dios trabaja con un Jonás enojado, lleno de amargura, aleluya, odiando a Nínive. También con ese tipo de Jonás trabaja, incluso con un Pedro que fue capaz de cortarle la oreja a un soldado romano. Dios trabaja con ese tipo de personas, ¿verdad? Personas llenas de errores, personas llenas de pecados, llamémosle pecado. Pero lo que sí tengo que comprender es algo bien importante. Dios no trabaja con gente perezosa. Dios no trabaja con gente haragana, gente que no quieran hacer nada en la obra del Señor. Ese tipo de gente no funciona en el camino del Evangelio. Dios quiere gente diligente, gente que estén siempre con la mirada y con una mirada firme y con una convicción firme de avanzar en el reino de Dios. Les hablaba hoy a la iglesia, mientras les predicaba, y les decía, es necesario, muy necesario, que la iglesia se convierta en una iglesia, aleluya, diligente, una iglesia, bendito sea el nombre del Señor, que esté a la expectativa. ¿Qué puedo hacer en la obra de Dios? ¿Qué puedo hacer en el camino del Señor? Dígame usted, ¿para qué le está pidiendo a Dios un don de sanidad si usted no se mueve a orar por los enfermos a un hospital? ¿Para qué usted le está pidiendo a Dios un don de ciencia si usted no le va a hablar al drogadicto del pecado que mora en él? ¿Para qué le está pidiendo a Dios un don de profecía si usted ni siquiera lee su Biblia? Y cuando usted comience a profetizar, va a comenzar a profetizar sandeces, hablar cosas y locuras fuera de la palabra de Dios, y en contrario a ser un profeta, siervo del Señor, lo que va a hacer es un adivino manipulando los dones espirituales. Entonces el principio es, estas señales seguirán a los que creen. Dios quiere gente que se estén moviendo siempre de camino derecho y que diga, aunque me golpee este diablo, yo voy a seguir avanzando porque mi compromiso es con Dios. Mi compromiso no es con el hombre, no es con los demonios, no es con ninguna ente que no sea Dios. Yo tengo que seguir avanzando, y entonces es que cuando
yo sigo avanzando, las señales me van a seguir. Por eso es que cuando hay personas que se mueven, aleluya, usted va a ver gente que cuando ellos van por la calle, de pronto las personas dicen, wow, cuando esta persona habló conmigo, sentí una paz en el corazón, sentí una tranquilidad en mi alma. ¿Y qué fue lo que pasó con esa persona? Esa persona se estaba moviendo y habían señales que le estaban siguiendo. Y por eso es que hay gente que se te van a acercar a pedirte un consejo mientras tú vas caminando por la vida en el camino del evangelio, aleluya. Y van a haber gente que se te van a acercar a querer hablar contigo, porque hay algo bien importante que tú tienes que comprender. Siempre la evidencia llega a personas de corazón humilde y personas diligentes. Y hay personas, aleluya, que no están viendo milagros en su vida porque están estáticos, están estancados. Y dice, estas lumbreras no son para tenerlas de adorno, sino para que iluminen. Para que iluminen, aleluya, para señorear el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. En otras palabras, Dios no quiere estrellas en la iglesia, decía una imagen por ahí. Dios quiere luz allá afuera. Dios quiere gente dispuesta, aleluya. Lo que pasa es que hoy, hermano, se está cometiendo un error bien fuerte, y es que la gente le llaman ministerio a predicar desde un púlpito, y le llaman ministerio a cantar desde un púlpito, y le llaman ministerio a hablar lenguas, aleluya. Pero eso está muy lejos de ser un ministerio, mi amado hermano. Ministerio es servicio, eso es lo que significa la palabra ministerio. Y hoy la gente están haciendo de todo menos servir. Los lobos rapaces, los apostolobos de la prosperidad, bendito sea el nombre del Señor, son personas que solamente viven del dinero de los hombres. Si usted se analiza y usted se da cuenta, esas personas siempre vienen por lo nuestro, pero nunca ellos siembran para la obra del Señor. Bendito sea, pero ellos siempre vienen a quitar, y hay mucha gente que son engañadas y manipuladas. Pablo dijo, yo soy capaz aún de dar lo mío por ustedes. Y estos falsos maestros de la prosperidad, amado hermano, viven exprimiendo a las personas, quitándole la lana en los dos sentidos, amén, quitándole lo poquito que les cuesta ganarse, bendito es el nombre del Señor. Pero eso no es evidencia. Allí hay espíritus de engaño que se están moviendo y están manipulando, y usted lo ve que operan en milagros, pero hace mucho tiempo esos milagros dejaron de ser por obra del Espíritu Santo, porque lo constristaron. El Espíritu Santo se apartó de ellos, pero quedó el hueco, quedó el vacío, y entonces espíritus de engaño se metieron ahí, y las masas le creen, porque hay un principio: en los postreros días se amontonarán maestros, aleluya, y las personas teniendo comezón de oír se amontonarán, todos seducidos, cada uno por su propia concupiscencia. Y hoy hay iglesia, mi hermano, la iglesia hoy en día es como un restaurante, y ofrecen el mensaje a como el cliente lo pida. Si el cliente pide un mensaje endulzadito, le dan un mensaje endulzado. Si el cliente le pide un mensaje y le dice que quiere que le sirva, entonces viene el cliente y le dice, me da un mensaje con prosperidad. Y entonces el pastor, ¿verdad?, que es el dueño del restaurante, de la carnicería, le dice, y no quiere un poquito de compromiso en la prosperidad. Y el cliente le dice, no, así está bien, solamente prosperidad. Y como el pastor flojo y alcahuete tiene miedo que se le vaya el que diezma, entonces le da el mensaje de prosperidad. Aleluya. ¿No quieres un poquito de santidad? No, solamente prosperidad, solamente algo que me endulce. Y por eso que tenemos muchos cristianos diabéticos espirituales dentro de la iglesia, personas que lamentablemente, amado hermano, han perdido la noción de lo que es el verdadero evangelio, que es el evangelio que lleva sufrimiento, lleva una carga de compromiso y lleva disponibilidad en el corazón del hombre, porque son personas, amado hermano, que se les olvidó la asignación de ser luz en medio de las tinieblas, y se les olvidó que somos llamados para ser una iglesia de evidencia. Entonces Dios primeramente manda la luz manifiesta el desorden, y el desorden es ordenado por Dios. Una vez que el desorden es ordenado por Dios, entonces hay un descubrimiento de quién tú eres a través de conocer quién es Jesús. Y una vez que tú tienes la revelación de Jesús, entonces comienzas a dar frutos, ¿verdad? Y una vez que tú comienzas
a dar frutos, llamémosle a evangelizar, llamémosle a caminar en el evangelio, caminar en cierto ministerio, entonces es que la evidencia viene a causa del fruto que tú estás dando, sea material o sea espiritual. Y una vez dice que cuando Dios hizo las grandes lumbreras, en el versículo 19 dice que fue la tarde y la mañana del día cuarto, y luego Dios comienza a producir vida. Y la vida se representa en el Espíritu Santo. Dice que los mares comenzaron a producir seres vivos, y algo que le explicaba en un mensaje es que el Espíritu Santo en su totalidad es la fuente de la vida de todo ser viviente, también el que lleva el orden del mover, aleluya, del mantenimiento ecológico en esta tierra. Así que el Espíritu Santo está sumamente involucrado en el asunto creativo desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y entonces es cuando el Espíritu Santo viene a morar en el hombre como el ruá de Dios, el aliento de vida. El Espíritu Santo, déjeme decirle, mora en todos los hombres, tanto pecadores como no pecadores, pero en el asunto de la redención. Es decir, el Espíritu Santo es la fuente de vida del hombre. Si el Espíritu Santo se aparta del hombre, el hombre automáticamente muere y se consume. Entonces el Espíritu Santo está ahí en la asignación de la redención y de ser la fuente de vida del ser humano, no hablando del punto de sellarnos con la promesa de salvación. No. El sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, solamente está en aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que redarguye al hombre. El Espíritu Santo es el que nos da el aliento de vida. Y siendo impíos o no siendo impíos, el Espíritu Santo siempre estará cumpliendo una asignación hasta que el hombre llegue a Cristo. Una vez que el hombre llega a Cristo, somos sellados. Y Él mora dentro de nosotros, pero ahora ya no como la fuente de vida solamente, sino como nuestro consolador, como el que nos capacita, como nuestro santificador, porque le damos plena autoridad para que Él entre y comience a obrar en nuestras vidas. Es necesario que todo el crecimiento en el camino del creyente sea en el orden correcto. Porque si usted está creciendo de manera equivocada y usted está creyendo que de la luz, usted va a pasar de la luz, que es el primer punto, a la prosperidad material, espiritual, que es el cuarto y quinto punto, usted está muy equivocado. Necesita sí o sí atravesar por el segundo punto, que es el orden. Necesita sí o sí atravesar por el tercer punto, que es tener un encuentro personal con Jesús, la revelación de Jesús en su vida, conocer usted quién es Cristo para que le muestre quién es usted. Necesita encarecidamente y necesariamente, aleluya, pasar por el lugar donde usted tiene que moverse para que las señales le sigan, es decir, comenzar a dar frutos y no fuera de su iglesia, no fuera de su congregación, porque hay gente que lamentablemente son bien rebeldes. Yo he visto hombres que, amados, se llenan la boca hablando de santidad, pero una santidad, aleluya, que no viven dentro de su congregación porque tratan mal a los miembros de la iglesia, ofenden y viven hablando mal de sus pastores, viven hablando mal del prójimo. Y yo no entiendo cómo es que una persona que dice que el Espíritu Santo mora dentro de ella tiene la capacidad para vivir hablando mal de su hermano. Eso es algo, mi hermano, que perfectamente usted tiene que entender que lo que hay dentro de su corazón se va a reflejar siempre en su conducta. Y si en su corazón está el Espíritu Santo, entonces su conducta va a reflejar el Espíritu Santo. A mí no me venga a decir que es alguien lleno del Espíritu Santo si usted está tratando mal a los demás, si usted no está teniendo una vida de testimonio. Es necesario de que crezcamos en el orden debido, en el orden correcto que Dios establece a la luz de su palabra, para que podamos avanzar en este caminar, en el caminar del Señor. Espero que les haya sido de bendición, en verdad, esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. Para los que la van a ver mañana, sé que ella es muy noche, salí bastante tarde del culto de la congregación local. Acabo de venir de unas actividades, ¿verdad?, de unas campañas en la montañita, y fue bastante cansado, amados hermanos, pero aquí estamos con el compromiso de alcanzar
alcanzar 10 o 2 o 3 o 4 almas, para que no tengan excusa el día que se presenten delante de Dios de decir no se nos predicó. Claro que sí se les predicó la palabra, que no se nos predicó con amor. Siempre predico con amor, con respeto a las personas, entendiendo de que el hecho de que usted piense de manera diferente que yo no lo hace menos que yo, y a mí me hace más que a usted. Todos somos humanos y estamos aprendiendo en este caminar. Que Dios te bendiga, siervo y sierva del Señor, que vas a escuchar esta predicación el día de mañana. Dios bendiga a los que se han quedado conectados. Les amo en Cristo Jesús y les deseo una bendecida tarde, noche, mañana o día, sea la hora que estén viendo este video. Bendiciones. Su hermano en Cristo, Miguel Treviño, para adelante siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret.